Muy buenas tardes, días o noches. Hoy es 18 de abril de 2023 y hoy tenemos Todos somos mexiquenses. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos escuche. Efectivamente, ya estamos ya más allá de la mitad de abril. También ya se puede decir que va casi de salida este mes, ¿no? Sí, ya de salida y seguimos con meses muy ajetreados de mucha información y bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo ves si tocamos para esta ocasión el tema de la inteligencia artificial y cómo nos va a estar afectando y todo lo que puede tener como bien y mal? Vamos a hablarlo desde un punto de vista de una plática, una charla informal, ya saben cómo es esto, pero sí con las implicaciones que por ahí hemos escuchado, leído, visto, y sobre todo con la revolución que generó ¿cómo se llama? GPT, GTP, ¿cómo es? Chat GTP. ChatGTP que, bueno, por ahí ya se salen incluso artículos de que ya puede estar desplazando mano de obra, digámoslo así. Hay empresas que ya pueden estar recurriendo al GTP en lugar de contratar personas, pero el potencial creo que todavía no lo hemos captado la gente de a pie, los seres humanos normales, pero es una revolución que se viene, ¿no? De hecho, hay voces a favor y en contra. Sí, hay de todo, ¿no? Y bueno, para los primeros afectados yo creo que sería a la gente que hace todo esto que se le llama copyright o eh, lo que serían los como guiones o los textos que vienen en anuncios, que vienen en toda esta publicidad. Eh, es el primer uso del que a mí se me viene ahorita a la memoria, donde seguramente mucha gente va a dejar tener un ingreso porque tú le preguntas a la inteligencia artificial esta de ChatGPT, eh, escríbeme un post para Facebook de X o Y tema para tal mercado objetivo o para tal audiencia y te lo escribe y de una manera muy humana. Y podemos entender que está sustituyendo lo que es la conversación humana, está imitando la conversación humana, pero también en textos, no solo en eso, también por ahí, ya vamos a dar un general, ¿no? De lo que podrían ser los temas que vamos a abordar. También está lo de programación, ¿no? Parece que también sabe hacer programación, pues así que lo que antes hacían algunos ingenieros o técnicos en programación para hacer presentaciones o incluso para administrar páginas web. También se habla de que puede ayudar o ser una fuente para a labores precisamente como el periodismo, es decir, donde tú le puedes pedir al chat que te genere una nota o que hable de un tema. También en la academia, ¿no? También estaría eso, sobre pedirle un resumen de lectura, pedirle una síntesis, pedirle, nada más para poner algunos ejemplos, ¿no? No se te ocurren más. Sí, inclusive, bueno, cuando esto estaba muy de moda, se le pidió que hiciera un ensayo y para presentarlo como si fuera un alumno de universidad y lo desarrolló y obtuvo buena calificación. Inclusive ha habido gente que les diga que escriba un libro corto, no un libro completo, sobre ciertos temas y sí lo desarrolla de manera muy creíble. Es decir, vamos, estamos frente a una inteligencia que imita perfectamente y quizá un poquito más que perfectamente a los humanos, que no comete errores y que pues en algún momento puede llegar a sustituir, así pongámoslo, sustituir a las personas. El riesgo está ahí. ¿Y cómo nace la inteligencia artificial? ¿De dónde viene esta inteligencia? ¿Sabemos algo de eso? Sí, bueno, eh, es, se va programando con el tiempo. Entonces tú le vas dando ciertas entradas de cómo es como pensaría una persona y va aprendiendo poco a poco. No sé si tú recuerdas cuando necesitan verificar que es un humano y entonces te ponen, no sé, 9 imágenes, 3 por 3 y te dice, a ver, señala cuáles son eh, las imágenes que tienen un semáforo. ¿Dónde Y está tú un ya perrito, no? Sí. Exacto. Y tú ya le das clic a esas imágenes y entonces empieza a interpretar eso, la inteligencia artificial, va aprendiendo poco a poco hasta que ya tiene un algoritmo donde ya puede identificar un semáforo. Ahora que hay que entender que también esto viene un poquito más, la alimentación de esta inteligencia artificial ha sido precisamente de todo esto, este debate que hay sobre la información que se le entrega a los sistemas, tanto internet como, bueno, como los mismos aplicaciones en los teléfonos celulares, en los que tú le vas diciendo más o menos cómo se escribe, ¿no?
Por ahí me comentaban hace poco, el primer indicio de la inteligencia artificial, por ejemplo, para redacción, lo encontramos todos los días en nuestras computadoras cuando hacemos algún texto, lo que hace Word, cuando te corrige sí, pues aquí ortografía, aquí debería ir una coma, aquí deberías de separar estas dos palabras, que desde ahí ya vienes alimentando tú al sistema que va generando, bueno, en metadatos, o como se llame toda esta información. Poco a poco todo el mundo le hemos ido dando poquita información que ha ido generando, perfeccionando la forma de redactar de estos sistemas. Y combinado con lo que son las bases de datos y el open access que ahora hay de mucha información, textos, libros, ensayos, tesis, todo lo que tú encuentras ya en internet, ese open access de las bibliotecas sobre todo, genera una base de datos inmensa, gigantesca y difícil de igualar por cualquier humano. Exacto. Lo que sí es muy importante que hay que destacar que muchas veces las fuentes que consulta esta inteligencia artificial a veces no es muy fidedigna y entonces el resultado sí puede ser como si estuvieras hablando con alguien y muy humanizado, pero los datos son incorrectos. Y ha Sí, pasado ya varias veces. ahora claro, hay que entender que esto es un sistema, ¿no? Los datos son incorrectos porque está tomando la información que los programadores le dijeron que tomara, ¿no? Es decir, este va a tomar bases de datos de acuerdo a lo que uno le diga. Si por ahí hay por ejemplo, unas bases de datos esas indexadas, por poner un ejemplo, ¿no? Que para que a lo mejor conocemos aquí la gente, los mexiquenses y sobre todo los que están más o menos cerca de la academia, de la universidad, está esta base de datos de Redalic, de la Universidad de la Autónoma del Estado de México, donde tienen ensayos y textos y acceso a bases de datos, pues ahora sí que científicas, ¿no? Validadas con datos, información que pues es información científica y que si por ahí una inteligencia artificial, un chat, se le da acceso a estos datos, te va a contestar con estos datos. De hecho, algo muy importante que cabe resaltar, que el mismo chat GPT eh, dice que su base de datos está actualizada hasta cierto tiempo. Si tú le preguntas, por ejemplo, resultados del Mundial de Qatar 2022, no te los puede dar porque todavía no está actualizada su base de datos hasta allá. Es decir, debemos entender que el chat GTP está trabajando con lo que sus dueños, los ingenieros que lo diseñaron, lo perfeccionaron, lo idearon, nos dejan trabajar a nosotros, ¿no? Es decir, a nosotros como usuarios que nos mandan el chat GTP para ver cómo lo usamos, porque también de eso van a aprender, de las preguntas que uno le hace al chat GTP, aprende el chat GTP. Va a depender mucho de la información que se le da. Asimismo, pues si es una información histórica, un análisis histórico, o un análisis económico, o un análisis financiero, o un análisis de mercado, va a depender de las bases de datos que se dan, y ahí es donde está lo delicado. Es decir, qué información está ahí afuera. Yo no he hecho el ejercicio de ver si puede igualar el estilo de escritura de algún, por ejemplo, de algún escritor famoso, ¿no? Pero sí sabemos que las inteligencias artificiales, esta que hace dibujos, sí puede hacer retratos con los estilos de un Picasso, de un Dalí, de alguna persona específica, ¿no? Sí, es correcto, pero sí puede emular algún escritor. Ah, o sea, ya está comprobado que sí, sí, es que quiero que me escribas una nueva novela de 100 años de soledad, estilo Gabriel García Márquez, pero con el tema de un abuelo que vende perritos y lo hace. Sí, exacto. O le puedes decir que te escriba un artículo que se adapte a una revista tecnológica o a alguien que no conoce nada de tecnología, y entonces sí lo va a tratar de hacer de esa manera. Entonces, sí puede emular ciertos criterios, cierto tipo de escritores que tenga dentro de su base de datos. Y esto viene a representar una amenaza, digamos como amenaza, porque sí es real, ya sin caer todavía en el Skynet sí es Skynet, ¿no? Skynet, ¿no? De Terminator, ¿se llama así? Sí, ¿no? Skynet, sí, Sí, correcto. Skynet. Básicamente, sí, o sea, llega el momento en que puede sustituir a un humano, puede ser rentable para una empresa, una institución, un organismo, una agencia gubernamental, usar estos servicios. Ya también está por ahí el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando hablas a los bancos, ¿no? Que te contesta una grabadora
y que ya va identificando la solicitud que tienes, el problema que tienes y si puede te da la solución el mismo sistema. Es decir, está desplazándose en la mano de obra poco a poco en actividades que uno pensaría que antes solo pueden hacer los humanos, ¿no? Es decir, tratar con otro, entre humano, de humano a humano, ahora una máquina puede emular a uno de los dos humanos. Exacto. De hecho, mira, para confirmar, el chat GPT tiene información hasta septiembre de 2021. De septiembre de 2021 a la fecha no tiene datos. Es decir, Claro que eso 2 años y medio. lo hacen a propósito para que no, para tener ese error y que la gente también tenga que pensar un poquito de qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos y que corrija esos datos. Efectivamente, y bueno, sería interesante, pero bueno, ¿cómo está limitada? Por ejemplo, me imagino entonces que si uno le pregunta cuál sería tu previsión o tu análisis del conflicto en Ucrania entre Rusia y la OTAN, para decirlo así como es, pues quién sabe qué nos contestaría, ¿no? Pero ahorita nos va a decir que no tiene la información. La cuestión es, no tenemos nosotros el acceso a esa información, pero la tecnología que analiza los datos sí se puede utilizar por las empresas dueñas para analizar cuestiones más recientes. Sí, exacto. Y entonces hay varios, en este específicamente que se llama la empresa OpenAI, sí hay algo de pago donde tú puedes alimentar con tus datos al chat para que tenga información nueva. Entonces ahí ya es un resultado totalmente diferente al que cualquier humano tiene con esta inteligencia artificial. Obviamente, pues eso te da una ventaja para las empresas, por ejemplo, no sé, me imagino a los especuladores o no sé, te da una ventaja comparativa, como le dicen, competitiva, comparativa, pues que no se logra con humanos, porque hay que ser sinceros, o sea, ¿cuál es la verdadera amenaza del chat GPT? Que tiene un conocimiento vasto, mucho más allá de lo que puede acceder una persona en un estudio, es decir, tú pide un ensayo y por ahí los investigadores, la gente que se dedica a la academia, pues se tarda en el mejor de los casos un par de semanas en sacarte un artículo, digamos, robusto académicamente, pero el chat GTP, ¿qué se tarda? ¿Segundos? Sí, segundos. En segundos ya tienes una respuesta bien estructurada y compleja. Así es, entonces es una situación en la que tenemos que entender que el ser humano no va a poder competir contra esta inteligencia. En este momento ya no podemos competir contra esta inteligencia. Sí, exacto. Y bueno, la vertiente por la que todo el mundo está preguntando qué es lo que va a pasar, qué va a pasar cuando las empresas o cierta persona que sí sepa utilizar muy bien esta tecnología la utilice con los empleos que que otras personas harían a cambio de utilizar esta tecnología. Efectivamente, bueno, un ejemplo claro puede ser incluso el periodismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la materia prima de un periódico, de un semanario, de un portal de noticias? Pues precisamente es la redacción de las notas. Y el GPT te puede hacer esta redacción. Si tú le pides que te analice, pues, si tiene acceso, no sé, a los boletines, por ejemplo, o a las bases de datos, o a los informes, o a los discursos, o a de algún ente político, de algún ente económico, te puede hacer una nota que le costaría trabajo a un reportero sacar, pero te puede dar el trabajo de 10 reporteros con 20 buenas preguntas. Puedes llenar tú toda una plana o varias planas de un periódico sin necesidad de tener reporteros, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor nada más con darle acceso a la información, en este caso, por ejemplo, de la mañanera, tú haces las preguntas y con esa base de datos tan vasta que hay de toda esa información, podría contestarte. Efectivamente, y bueno, estamos hablando de que esto es cosa que hace la gente, los think tanks, o como le llaman a estos grupos donde la gente con todos sus conocimientos empiezan a sacar sus propias bases de datos y generan ideas, una lluvia de ideas, por decirlo, sobre algún tema en específico. Pues resulta que este GPT te lo hace en un segundo. Y bueno, esta es una de las herramientas de las que existen de inteligencia artificial, pero a su Sí, vez se han desarrollado y se han lanzado en los últimos 6 meses un sinnúmero de aplicaciones diferentes que utilizan esta inteligencia artificial. Hay el caso de donde tú introduces el texto y una persona lo dice y lo lee como si estuvieras grabándola en un estudio, nada más que ya te ahorraste al editor, ya te ahorraste las luces, la cámara, la edición, el software para editar y con solo sí, la inversión.
la inversión en el equipo, la inversión en la infraestructura, el tiempo de las personas, efectivamente, creo que esa es la situación. No alcanzamos a entender todavía todas las aplicaciones que este GPT puede tener. Si eres un alumno, a lo mejor piensas que me haga mi tarea. Si eres un periodista, a veces a lo mejor que me haga mi texto. Si eres un investigador, a lo mejor que me haga mi ensayo. Pero conforme va pasando el tiempo, la gente se le va ocurriendo cosas distintas. Y esta es la situación de todo lo que se le va ocurriendo y de cada pregunta. Fíjate lo que es interesante. De cada pregunta que le hacemos al chat, él aprende también. Es decir, toda esa información que nos da, todo ese ensayo que nos da, ya lo va almacenando y va generando tendencias, va aprendiendo dudas, incluso te puede ir perfilando. Si tú eres un usuario, te puede ir perfilando. Bueno, esta persona pues se dedica más o menos a esto, se puede dedicar más o menos a esto, al punto, como dices tú, que con tu propia base de datos o con la base de datos que tú le indiques, puedes personalizar un chat GPT para que se dedique a dar noticias de farándula, para que se dedique a dar noticias económicas, noticias del clima, por ejemplo, noticias pues bueno, de política. Entonces, esta es una verdadera amenaza a los puestos de trabajo, sobre todo porque hasta el momento el costo pues es mínimo, ¿no? Por ejemplo, para los que lo usamos así de gratis, el costo es nada. Sí, ahorita el costo es nada, pero seguramente va a haber un costo implícito mucho después, ¿no? Hay que recordar que siempre que las cosas son gratis, el producto es la persona misma o el usuario mismo. Así es. Y es lo que estábamos comentando precisamente, pues que tú le vas dando al GPT los elementos para ir Me- aprendiendo, y mejorándose. Ahora, mejorando. este chat GPT es un producto de una empresa que se llama OpenAI, ¿ok? Y esta Ah. empresa es del villano favorito, una parte, es uno de los socios de Elon Musk, ¿no? Y si usted que nos escuchan, todos somos mexicanos, no sabía quién era el villano favorito, pues apréndanselo bien. Elon Musk, que tiene un pie bien puesto en Monterrey. Su planta ya está construyéndose, todavía no. Les dijeron que ya iban a arrancar, ¿eh? Yo lo último que escuché es que sí, ya estaba y que iba viento en popa y que iba con todo. Quiero con todo. Entonces, ese villano favorito resulta que tiene un pie bien puesto en nuestro país. Y su inteligencia artificial también. Y bueno, pero del otro lado de la moneda tenemos a Google, una de las empresas que tiene más información y que tiene mejor catalogada la información. De hecho, la misión de Google está establecido que es organizar la información de todo el mundo. De todo el Y mundo. bueno, ellos acaban de lanzar la competencia directa que se llama BART y es más o menos lo mismo, pero al parecer ellos sí la actualizaron con información hasta la fecha, al día de hoy. También está contestando de manera muy humanizada y pues, yo por lo que vi es que ha habido diferentes reviews, ¿cómo se dirá esto en español? Pues hacen un análisis de cómo está contestando uno y otra inteligencia artificial a ciertos problemas y donde a lo mejor el chat GPT es muy afín y lo hace muy humanizado y con más feeling, el otro tiene información más fidedigna. Entonces, pues vamos a ver qué resulta de estas dos inteligencias artificiales para ver cómo va evolucionando esto. Cabe resaltar que esto de Google, esta herramienta de Google, ahorita nada más está disponible en Estados Unidos y solo en inglés. Que a cambio, ChatGPT, sí tú le pones, le preguntas en cualquier idioma y en cualquier idioma te contesta, ¿eh? Y bueno, y eso nos habla un poquito también sobre algo interesante, ¿no? Es decir, uno piensa en los documentos, los textos, las noticias de lo que uno conoce, pero el chat GTP para él la información toda es la misma, no importa en qué idioma esté. Ya como la presenta es una cosa, pero si tú le preguntas, quizás si le preguntas sobre cuestiones de Alemania, pues te va a contestar en español cuestiones de Alemania. Va a conseguir los datos, la información en sus bases de datos y te la va a traer en tu idioma. O sea, es decir, hasta traductores se pueden estar yendo ahí en este chat, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, ahorita todavía no habla, pero esa es una funcionalidad que seguramente va a poder hacer dentro de poco. Ahorita nada más es escrito esta respuesta que te está dando, pero seguramente dentro de muy poco también va a hablar.
va a hablar y cuando le pongan una interfaz con un rostro, que no sé si has visto esas animaciones, esos videos, si hayan visto ahí los que nos escuchan, todos somos mexicanos, ya saben, de rostros generados por computadora, que son bien posibles de distinguir entre un rostro generado por computadora de un rostro Sí, humano. son las herramientas que te decía que también ya están muy al alcance de cualquier persona y a un costo muy bajo. Entonces, básicamente, estamos, ahora sí que el futuro nos está alcanzando y no estamos seguros de si nos va a convenir o no nos va a convenir. Probablemente la próxima edición de este capítulo lo haga un robot, no es cierto, pero, pero lo podría hacer un chat. Oye, lo que sería muy interesante es ver si no Rusia utilizó inteligencia artificial para establecer los escenarios en el conflicto armado. Y eso es lo que comentamos hace ratito, ¿no? Es decir, esta es la versión que estamos nosotros usando con la información, las bases de datos a la fecha que nos dejan usarlo los ingenieros y los dueños de la base de datos, pero hay que entender, esto ya tiene rato, además. Si Sí, lo esta ya estamos es usando ahorita, la versión de consumidor, la versión ya medio probada, la versión que cualquiera puede usar. sí, es decir, ya las versiones, las primeras versiones y los primeros usos y los usos más modernos, ya avanzados, con la información más actualizada, no es la que estamos usando nosotros. Y si esta revolución nos está dando a nosotros, hay que entender cómo están revolucionando esta tecnología, el mundo, y cómo va a evolucionar en el mundo futuro, ¿no? ¿Qué problemas, por ejemplo, de ingeniería o de tecnología se le pueden encargar al chat GTP? Y entonces llevamos ya no nada más sobre las cuestiones de información nada más, sino sobre la tecnología, las ingenierías, el desarrollo, el futuro, cómo ve un GTP, el GTP, ¿sí, verdad? O GPT, 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 GPT. GPT, cómo ve las tendencias en la tecnología, ¿no? ¿Qué puede mejorar, por ejemplo, de una programación de una videollamada? Puede ser lo más eficiente, ¿no? Eventualmente lo va a hacer más eficiente. Esto es algo que como es la tecnología, va a ir revolucionándose. Lo que estamos viendo hoy, el próximo año, este GPT va a ser un genio. Más, ¿no? Exacto. Y bueno, eh, pero vamos con algunos datos curiosos, ¿no? Ok. Eh, Samsung, unos ingenieros de Samsung estaban programando algo para su teléfono, para el sistema del teléfono, y por más que estaban dándole vueltas al código y le daban vueltas y le daban vueltas, Ajá. no hallaban el error que les hacía que tronara lo que estuvieran haciendo, ¿no? Y no podían Ajá. encontrarlo. Se les hizo muy fácil meter el código a ChatGPT y preguntarle, ¿dónde está el error? Y Y lo encontró. lo encontró y lo solucionó de una manera muy rápida y sencilla. Pero Es eso. lo que no pensaron estos cuates es Ajá. que todo lo que subes, ahí se queda. Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, la gente de OpenAI ya tiene un muy El, buen pedazo del del código. código de Samsung de alguna aplicación que estaban desarrollando. Sí, exacto, hasta para piratería, ¿no? Es decir, oye, prográmame para un lenguaje Mac, qué sé yo, cómo se llaman esas cosas, y quién lo puede usar, a quién más lo está viendo, porque lo que decíamos, todas las preguntas que uno le hace, ahí se quedan. O sea, Sí, esas claro. preguntas están alimentando a la propia base de datos, no son exclusivas para nosotros, ¿no? Y bueno, nada más ya también otro dato curioso. Hace unas semanas, Elon Musk mandó una carta que había que poner on hold todos los proyectos de inteligencia artificial para que se organicen y se revisen porque no saben a dónde va a llevar esto. Y esto nos lleva a la gran pregunta, si el villano favorito que tiene un pie aquí en México, el villano favorito que está detrás de toda esta tecnología que estamos ahora comentando, dice hay que ponerle una pausa, cuando el villano favorito dice hay que ponerle una pausa, quiere decir que hay algo que el villano favorito ve que el chat GPT puede hacer para afectar sus intereses. Habría que preguntarse qué, ¿no? Sí, habría que preguntarse qué y cómo nos afectaría a todos somos mexiquenses. Así es, básicamente. Bueno, pues si después nos escuchan hablando así como robots, ya sabrán que hemos sido sustituidos. Pero bueno, este era para dejar el tema de la inteligencia artificial sentada aquí y pues la van a ver, vamos a estar utilizándola un poquito más. Sí, vamos a ir cuando la estamos utilizando para que vean de lo que estábamos hablando. ¿Qué les parece? Excelente, pues sí. Recuerden, vamos a seguir tocando este tema más a profundidad o como parte de los otros temas,
Pero recuerden seguirnos en todas las plataformas de streaming como Spotify, Audio, Amazon Music, perdón. Eh, ya ven, necesito una inteligencia artificial para que me corrija. YouTube, TuneIn, Google Podcast. Y bueno, yo creo que aquí la dejamos. ¿Cómo ves? Me parece muy bien y podríamos, ¿sabes qué hacer? Vamos a hacer ejercicios ahora en los temas que estemos analizando. Vamos a recurrir a la inteligencia artificial. Le vamos a dar algunas pistas y datos a la inteligencia artificial para que nos ayude con nuestras notas. La vamos a aprovechar antes de que nos sustituya. ¿Qué te parece? Me parece perfecto y hay que aprenderlo a usar bien para aprovechar al máximo esta gran herramienta. Ahí le vamos dando ejemplos, le vamos diciendo lo que le preguntamos, qué le preguntamos y qué nos contesta. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y el próximo martes, el siguiente capítulo. Todos somos mexiquenses y el chat GPT también va a ser mexiquense, ¿cómo no? Adiós. Hasta luego. Bye bye.